Ok, Karina. Ok, entonces sigamos con esta parte de lo que es el control de calidad, supervisión y seguimiento. Ok, es importante este control de calidad, supervisión y seguimiento porque hay que dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que el 24 de marzo del 2017 en la sentencia constitucional 230 del quebrado 2017 expediente S3 dice lo siguiente, ¿no? Las atribuciones de la Dirección Nacional del INRA respecto a los controles de calidad, el relevamiento de información y estándares de calidad de las actuaciones cumplidas, la investigación en gabinete y campo sobre hechos irregulares y actos fraudulentos para concluir, dice, como resultado de la aplicación de dicho control de calidad, supervisión, seguimiento, se podrá disponer la anulación de actuados de saneamiento por irregularidades, graves faltas o errores de fondo, la convalidación de actuados de saneamiento por errores u omisiones subsanados, la prosecución de los procesos de saneamiento, el inciso D que dice el inicio de procesos administrativos para los funcionarios responsables. Aquella norma otorga a la autoridad administrativa 4 opciones frente al proceso de calidad, de control de calidad, supervisión y seguimiento, planteando entre estas una o varias alternativas, pero no se debe entender que la frase podrá disponer da opción a que pueda determinar algo fuera de las alternativas en los incisos A, B, C y D del artículo analizado. Uno o varias de una facultad discrecional, sino 4 posibilidades regladas e imperativas. El término podrá disponer desde una interpretación literal significa que existen 4 posibilidades, pero ni una lectura literal y menos contextual puede dar lugar a interpretar que la frase podrá disponer autoriza a la autoridad administrativa a no asumir ninguna de ellas y de manera discrecional determinar una diferente solución y una diferente solución. La discrecionalidad en el ámbito administrativo es siempre reglada y autorizada de manera expresa por ley. Una interpretación literal de la norma sobre la frase podrá disponer efectivamente autoriza a que de manera discrecional la autoridad administrativa elija entre uno y los otros supuestos establecidos en los incisos A, B, C y D del artículo 266, sección cuarta del Decreto Supremo 29215. Consecuentemente, la norma resulta ser expresa y precisa respecto a la forma en la que ese tipo de informe debe concluir. No es una norma facultativa, sino es imperativa, toda vez que ante supuestas falencias o errores en los informes, la norma no deja abierta una posibilidad facultativa, sino dispone 4 situaciones. Entonces, esta parte de control social es muy importante. ¿Por qué? Porque se debe dar cumplimiento a esa parte establecida por la sentencia constitucional nombrada, ¿cierto? No podemos alejarnos porque sabemos que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio eh, por todos, ¿no? Tanto para las partes como para el resto de la sociedad. ¿Okay? Entonces el Tribunal Constitucional indica eso y hay que cumplirlo. ¿Qué más podemos decir de esta parte de control de calidad? Eh, Cuando hablamos de lo que es la fiscalización, que se efectúa con carácter posterior, dice, lo que significa es que las fiscalizaciones deben efectuarse posterior a la emisión de la resolución final de saneamiento concluido en todas sus etapas. Pero, dice, no es menos cierto que en materia agraria no ocurre aquello, siendo que todas las resoluciones finales de saneamiento, perdón, ha pasado algo.
en mi pantalla. Siendo que todas las resoluciones finales de saneamiento únicamente procede contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental, conforme a lo dispuesto por el artículo 76 del decreto 29.215. En consecuencia, quedando agotada la vía administrativa del marco del inciso 90 del mismo cuerpo legal. Entonces, eso significa que las fiscalizaciones que se hacen posteriormente a las resoluciones finales de saneamiento, lo único que hacen es que se proceda a un contencioso administrativo. Los contenciosos administrativos en materia agraria son resueltos por el Tribunal Agroambiental. ¿Ok? Eso hay que dar cumplimiento. Ok, eso es todo lo que se refiere al control de calidad, supervisión y seguimiento. Más que todo es el tema de las 4 opciones que nos da. Son de cumplimiento obligatorio, tienen que estar dentro de lo enmarcado en la ley, y el director nacional del INRA, en caso de que haya algún problema o denuncia de control de calidad, tiene que ejecutar uno de los 4 puntos o los 4 incisos que están señalados en este artículo. No puede omitir aquello. No sé si tienes alguna pregunta, Karina. Karina. Ok. Bueno, entonces vamos al siguiente punto. El siguiente punto habla de la forma, aclaración y plazo de resoluciones. El artículo 65 nos dice que la forma de las resoluciones administrativas deberá observar las siguientes formalidades. Será dictada por autoridad competente, se emitirá por escrito, consignará un número correlativo, lugar, fecha de emisión, nombre, cargo, firma de la autoridad que la emite. Además, deberá constar la firma del responsable jurídico de la unidad de donde procede la resolución. Y obviamente toda resolución deberá basarse en informe legal y cuando corresponda, además un informe técnico. Las resoluciones administrativas en general deberán contener una relación de hecho y fundamentación de derecho que se tome en cuenta para su emisión, y la parte resolutiva no deberá ser contradictoria con la parte considerativa y expresará la decisión adoptada por la autoridad de manera clara, precisa y con fundamento legal. ¿Okay? Ahora, si te das cuenta, estábamos en el artículo 325, ¿cierto? Estábamos hablando de estas 3 partes, pero este control social es importante, previo a lo que se refiere la resolución, y obviamente también la forma y el contenido que tiene que tener esta resolución no está en los artículos posteriores, sino en un artículo precedente, que es el artículo 65 y 66. ¿Alguna duda, Karina? No, doctor, no está. Ok. Dame un momentito. Ahora sí. Bueno, una vez cumplido estos aspectos que tiene que tener el control social y obviamente la forma, contenido de las resoluciones, pasamos a lo que es la firma de las resoluciones y la notificación, ¿no? La firma de las resoluciones administrativas no debe exceder 15 días calendario de recepcionado el proyecto de resolución y sus antecedentes en la Dirección Nacional. ¿Okay? Entonces, una vez que se remite el proyecto, entonces la firma de este proyecto tiene que ser a los 15 días, máximo a los 15 días calendario de recepcionado en la Dirección Nacional del INRA. En el caso de resoluciones supremas, que las emite el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, serán remitidas en un plazo no mayor de 3 días calendario a la unidad competente de la Presidencia de la República,
para la respectiva firma computable desde la recepción del proyecto de resolución y sus antecedentes en la dirección nacional. ¿Ok? Entonces, en el caso de que la resolución tenga que ser emitida por presidencia, entonces el plazo es no mayor a 3 días calendario para que se remita a la unidad de la presidencia de la República. Firmadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento, dice, se procederá a la remisión de estas a las direcciones departamentales respectivas para fines de notificación a las personas interesadas, a cuyo efecto se considerarán los domicilios individuales o comunes acreditados por las mismas. Entonces, si bien se firma, ya sea la resolución suprema o la resolución administrativa, se va a remitir a las direcciones departamentales para que se les notifique. Y obviamente se los va a notificar en los domicilios individuales o comunes que hayan acreditado en la misma, ¿cierto? ¿Y dudas en esta parte, Karina, sobre lo que es la firma? Ok, ahora, una vez que se haya notificada la resolución final de saneamiento, salvando el caso de acreditarse renuncia se expresa al término de impugnación por las personas interesadas, se solicitará certificación o informe del Tribunal Agrario Nacional sobre la interposición de acciones contencioso-administrativas contra la resolución emitida. ¿Okay? Entonces, este artículo es bastante interesante, es bastante claro aparte, que te dice, ¿no?, que tú tienes un plazo para poder impugnar a la resolución, pero en caso de que no quieras hacerlo, puedes renunciar al periodo de impugnación y obviamente certificar o pedir una certificación al Tribunal Agrario sobre interposición de acciones contenciosas administrativas contra la resolución emitida. No nos olvidemos que la impugnación a esta resolución la puede efectuar otra persona que tenga algún derecho propietario sobre ese inmueble a ser saneado o pretenda tener algún derecho sobre ese bien saneado fuera del estudio que ha hecho obviamente el INRA. Y finalmente viene la titulación, ¿no? Dice, ejecutoriadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento o si existiesen renuncias al término de impugnación, se remitirá antecedentes a la unidad de titulación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria para la emisión de títulos ejecutoriales. Entonces, ejecutoriada, uno no ha efectuado la impugnación, ha transcurrido el plazo, se declara ejecutoriada esa resolución. O en todo caso planteo la renuncia al término de impugnación, entonces lo mismo. Se remiten antecedentes a la unidad de titulación del INRA para la emisión de los títulos ejecutoriales. El trámite de firma y refrenda, así como los alcances, reglas, formas, contenido para el otorgamiento, registro, entrega de títulos ejecutoriales, se efectuarán a lo previsto por este reglamento. Entonces, la forma, los alcances, el contenido del título ejecutorial está arreglado en un acápite especial en el artículo, perdón, en el Decreto Supremo 29.215. ¿Dudas, Karina? No, doctor, está bien. Ok, y lo último, el registro en derechos reales y la transferencia de información a las municipalidades. Una vez que se consolide la información en el sistema catastral, se procede al registro en derechos reales, es decir, te dan el título ejecutorial y tu obligación es ir y registrar el mismo en derechos reales. Y obviamente toda la información se tiene que transferir a las municipalidades. La transferencia de información a las municipalidades tiene un acápite especial, es el título 11 del reglamento del Decreto Supremo 29.215, pero básicamente habla de que se lo puede hacer anualmente o a pedido de parte.
Es decir, yo como propietario he procedido al registro en derechos reales y con objeto de que la alcaldía tenga conocimiento de que efectivamente yo soy el nuevo propietario para el tema de pago de impuestos, voy y registro con mi plano en el municipio que me corresponda y ahí ya se va a tener la información. Si no lo hago, no hay ningún problema porque no nos olvidemos que ahora la transferencia de información del INRA y de lo que es los municipios se lo efectúa cada cierto límite de tiempo que no esté, si no estoy equivocado, se lo hacía anualmente antes, ¿cierto? Pero ahora con el tema de la tecnología es casi semanal o diariamente, si no estoy equivocado, ¿cierto? De acuerdo a cómo se actualice el sistema cartográfico que tiene la alcaldía en su dirección de planificación. Y lo mismo pasa con el tema del INR. Ok, Karina. Bueno, con esto prácticamente terminamos toda esta parte de lo que es esta unidad que habla sobre el procedimiento del proceso de saneamiento. No sé si tienes alguna duda, consulta de manera general, porque todavía tenemos, sí, como 10 minutos, 15 minutos de clase aproximadamente. Doctor, tengo una duda. ¿El tema de derechos reales es de la alcaldía o No, es... Derechos Reales es una institución que pertenece al Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura es el que actualmente está reglando y administrando todo lo concerniente a lo que es derechos reales según la nueva ley que existe del Consejo de la Judicatura. Básicamente, derechos reales es un archivo de todos los bienes que existen, las personas que son propietarios de bienes a nivel Bolivia, sea tanto en zona urbana o en zona agrícola, ¿cierto? Mm, Se manejaba antes por libros, ¿cierto? Pero ahora es todo con matrículas computarizadas. Entonces, una vez que tú tengas o consolides tu derecho propietario mediante saneamiento en el INRA, lo que hacen es obviamente otorgarte una matrícula computarizada en derechos reales. Y si es que hubiera un antecedente dominial, es decir, que ya esté registrado, entonces lo único que hacen es cambiar tu nombre en el asiento correspondiente, en la primera parte donde están los propietarios. Se te coloca el nombre directamente. ¿Alguna duda más que tengas, Karina? Queridísima Karina, les voy a pasar, bueno, déjenme un momentito, a ver. Les voy a pasar un flujograma de las etapas del proceso de saneamiento para que ustedes vean cuál es lo que se debe seguir. Denme un minutito, ¿ok? Se los voy a subir el archivo correspondiente para que ustedes puedan hacer. Denme un momentito. Esperemos funcione.
Karina, no sé si tienes alguna duda o consulta más. Aprovecha. Karina, ¿estás conectada? Karina, Sí, Doc. ¿tienes alguna consulta o duda más? El tema este de lo que dijo de la importancia de los controles Ujú. que se tienen que hacer de seguimiento y porque eso, digamos, si hay errores, no se hace, digamos, este tema Del saneamiento, del el control de calidad o ejercido de manera externa, no de manera interna. A eso te estás refiriendo. Sí, eso no he entendido cuándo es de manera interna, externa o... Ah, ya. Es de manera interna porque el director nacional y obviamente los directores departamentales tienen sus reglamentos respectivos y su manual de funciones, ¿cierto? Entonces, antes de proceder con la firma y recepción de lo que es el proyecto final de resolución, los proyectos de resolución de saneamiento, es obligación del director nacional y obviamente de los directores departamentales verificar el cumplimiento de todas las fases legales establecidas dentro del decreto supremo 29215. En caso de que el director nacional o los directores departamentales detecten alguna irregularidad, entonces lo que tienen que hacer es obviamente seguir uno de los cuatro aspectos o los cuatro incisos señalados en ley, que son estos de acá. Dame un minutito. ¿Dónde estamos? Que son eso, ¿no? La anulación de actuados, convalidación, prosecución, inicio de procesos administrativos. Esa es una manera de efectuar el control de calidad, supervisión y seguimiento. Pero la otra modalidad es el control externo. Es decir, que el director nacional del INRA, al momento de ejecutarse el proyecto, dispone un control de calidad externo. Es decir, señala a personas o designa a personas para que ellos efectúen los controles de calidad respectivos a todo este proceso de saneamiento.
Si es que encontrara algún problema, entonces lo mismo. Tiene que disponer uno de estos 4 aspectos. ¿Ok? Ahora, si es que existiera una denuncia, ya sea de oficio, de oficio o a denuncia de alguna irregularidad, es decir, de oficio uno detecta que ha habido alguna irregularidad o de oficio o hay una denuncia de algún interesado que no se está realizando como debe ser este proceso de saneamiento, lo mismo. El director nacional lo que tiene que hacer es proceder a la investigación, efectuar un control de calidad y de acuerdo al informe que se efectúe, mediante una resolución, disponga uno de estos 4 aspectos. No puede omitir de seguir uno de estos 4. ¿Por qué? Porque la sentencia constitucional, las sentencias agroambientales, si no estoy equivocado, disponen eso, ¿cierto? Que los controles son, la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional indica que sí o sí se debe efectuar uno de estos 4. Entonces, este término de se podrá disponer es obligatorio, no es opcional. Esto no se puede interpretar esta palabra de se podrá disponer como que lo hace o no. Ese se podrá disponer mediante la resolución emitida por el Tribunal Constitucional indica que sí o sí el director nacional del INRA debe efectuar una de estas 4 acciones. A eso se refiere el control de calidad. Karina. Ya, está bien, doctor. Ok. Ahora, había un flujograma que he escaneado en este momento, pero no sé dónde se me ha ido. Si me das un segundo, ahorita puedo buscar para que tengan también ustedes este tema de lo que es el flujograma de saneamiento. Ya. Doctor, este tema de los reales es lo mismo que de los inmuebles de la ciudad, ¿no? Es la misma institución, derechos reales, o es Sí, que son diferentes? es la misma institución. Ah, Es la ya. misma. Derechos reales es único. Perdón, lo voy a escanear de manera un poquito más legible, pero si te fijas, aquí tengo un flujograma de cuáles las 3 etapas que se hacen en un proceso de saneamiento. La etapa preparatoria, la etapa de campo y la etapa de resolución y titulación. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las opciones y demás? Lo voy a escanear de manera legible, por favor, y les voy a enviar, bueno, va a estar en el Moodle para que puedan descargarlo. Que ha habido un problema con este tema del libro. Que entonces, pero este es un resumen prácticamente de lo que hemos llevado hoy, ¿no? Todo lo que se refiere a las 3 etapas: preparatoria, etapa de campo y la etapa de resolución y titulación. La siguiente clase vamos a ver cuáles son las resoluciones que emite el, el INRA. ¿Qué tipos de resolución final tenemos? De la Suprema y obviamente las resoluciones administrativas. Oh, ya, doctor. Doctor, ¿y este es un libro que se puede adquirir? En... Sí, es el libro que te comenté, el de Echazú. Echazú es, ¿no? Ay, me acabo de olvidar. Es Derecho Agrario. Del doctor... ¿cómo se llama este señor?
Aquí está. Arratia, Luis Arratia Jiménez. Ahí está. Ahora, bueno, de la normativa agraria que les he puesto en el material de apoyo, ahí está todo también. Y también está en la normativa agraria de la ley INRA. Tienes también un flujograma que está en la página, bueno, no está en realidad en la página. Tendrías que entrar a la página del INRA y descargarte el flujograma sobre saneamiento que tiene. Que es bastante didáctico. A ver, déjame ver si puedo descargarlo. Y ver, hay un problema con la página del INRA que está dejando de funcionar en ciertos, ¿cómo se llama? Navegadores. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. No está funcionando con el de Internet Explorer. A ver. Con Mozilla. Instituto Nacional de Reforma Agraria. Aquí está. Organigramas. Está funcionando con Mozilla. Con Firefox Mozilla. Entonces, puedes entrar ahí y descargar el díptico que existe sobre saneamiento. A ver, déjame ver si puedo descargarlo yo. Y les envío ahorita. A ver, supuestamente está descargando. Ojalá. Descargue. Eso más les voy a colocar en la página del módulo. ¿Ok, Karina? Está bien, doctor. Ok, Karina. Si no tienes ninguna pregunta o duda más, bueno, ya prácticamente es hora, Karina. Si quieres, si gustas, puedes retirarte. Voy a colgar todo esto en la página del Moodle con los videos más de hoy y bueno, empezamos con la siguiente parte. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Buenas noches, doc. Buenas Gracias. noches, Karina. Hasta nuevo aviso, las clases presenciales han quedado suspendidas, por si acaso. Todo va a ser Oh, otra vez por Zoom. ¿Ok? listo, doctor, está bien, gracias. Ya, listo, Karina. Que tengas buenas noches, que descanses. Igualmente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Karina.